Amén. Que Dios bendiga su vida. Que Dios bendiga su casa. Dios te bendiga, Laurita, Rolando. Amén. Siempre es bueno verle. Me da alegría verle siempre a mi hermana Gladys. Amén. Qué bueno es poder verle. Hacía tiempo que no les veía. Me alegra que estén bien. Amén. Se ven bien. Sí. Y eso es bueno. Amén. Eso ya es motivo para darle gracias al Señor, ¿cierto? Claro, tenemos que ser agradecidos en todo, ¿sí? En todo, porque sabemos que todo viene de Dios, amén. Todo viene del Señor. No hay nada que usted y yo podamos alcanzar por nuestra fuerza acá en la tierra, si así Dios no lo permitiese, amén. Mire, ¿sabe usted que muchas veces nosotros oramos, ayunamos, leemos las Escrituras, creemos en la palabra de Dios para nuestra vida? Pero muchas veces pareciera como que no sucede nada. ¿Le ha pasado a usted que de repente ora, cree, recibe palabra, pero pareciera que aquello por lo cual usted está orando o aquello que Dios le está hablando por medio de su palabra es como que no se cumpliera, es como que no llega? ¿No le ha pasado como que parece que no sucede nada? Usted dice tanto tiempo ya con esta situación y parece que nada ha sucedido. Tanto tiempo con esta enfermedad y parece como que Dios no me escuchara. ¿Será que a lo mejor Dios no me escucha? ¿Será que Dios a lo mejor se alejó de mí, se apartó de mí? Muchas veces pensamos así cuando no encontramos respuesta a lo que necesitamos. Y de este tema quiero hablarle en este día, porque es en ese momento en donde aparecen esas voces extrañas en nuestros oídos, en nuestra mente, que nos llevan a pensar que no sucederá nada. Son esos momentos en cuando parece que nos llega la respuesta de Dios, en donde empezamos a oír, escuchen lo que dice nuestra mente. Usted sabe que nuestros pensamientos nos hablan, ¿cierto? Claro, nos hablan y muchas veces nos empiezan a hablar esas voces extrañas, a decir nada va a acontecer, nada va a suceder. Claro que lo que estamos haciendo literalmente, estamos orando, estamos buscando a Dios, es como perder el tiempo. Muchas veces empiezan esas vocecitas en nuestra mente a hablar, nos está perdiendo el tiempo. Muchas veces no son las voces internas, sino que hay voces externas que nos dicen así: ya vas a perder el tiempo otra vez, mira cómo estás. Muchas veces nos pasa eso, y yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado eso. Muchas veces se lo dicen de otra forma, como tan fanático. Es lo mismo, ¿o no? Claro, es porque muchas veces ellos tampoco ven que usted y yo tenemos una respuesta a lo que estamos orando, a lo que estamos pidiéndole a Dios. Y le decía que a través de esto quiero decirle que esperar en Dios no es perder el tiempo. Escuche bien, mira al de al lado, dígale: esperar en Dios no es perder tu tiempo, dígale. Claro, esperar en Dios no es perder el tiempo. Escuche bien, no es perder el tiempo. Esperar en Dios no es perder el tiempo, y lo vamos a ver a través de algunas verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque como ya le dije antes, esperar en Dios no es perder el tiempo. Porque ese esperar en Dios, ¿sabe lo que es? Es prepararnos para lo que viene. Esperar en Dios es prepararnos para lo que Dios va a hacer. Eso es esperar en Dios, es prepararnos. ¿Usted cree que Dios va a llegar y colocar algo que usted no puede sobrellevar? La Biblia dice que Él no coloca más carga en nosotros que la que podemos llevar, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios antes de colocar eso en usted, que usted anhela, que usted espera, que Él sabe que usted todavía no está preparado para recibirlo? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? ¿Qué es lo que hace usted con su hijo cuando tiene que asignarle algo? Antes de asignarle algo, ¿qué es lo que hace primero? Lo prepara, ¿cierto? Lo enseña, lo prepara, lo educa, lo prepara para eso que usted va a colocar en él. Escúcheme bien, sea algo que no le vaya a hacer mal, que no lo vaya a dañar, sino que lo lleve de alguna forma a crecer. Y esperar en Dios es prepararnos para lo que viene. Escuche bien, esperar en Dios es prepararnos para lo que viene. ¿Se acuerda esa palabra de Habacuc? Habacuc tiene, ¿cuánto? 3, 4 capítulos. ¿Sí? Y en el primer capítulo, ¿qué es lo que hace Habacuc? Se queja. ¿Por qué el impío prospera? ¿Por qué ellos crecen y nosotros no? Decía Habacuc. ¿Cierto? En el primer capítulo. En el segundo, ¿qué es lo que hace? Dios le habla. Le responde a la queja de Habacuc y le dice, ¿qué es lo que le dice? Le dice, espera. ¿O no? Le dice, escribe la visión en tabla y espérala, le dice. Porque sin duda vendrá. Escúchame bien, Habacuc quería algo que estaba pasando afuera.
Pero para que Dios pudiese colocar algo en Habacuc, primero tenía que prepararlo en esa espera. Por eso le dice, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Y qué es lo que hizo la espera en Habacuc? Lo preparó. La espera de Habacuc, escúcheme bien, el esperar a Habacuc conforme a lo que Dios le dijo, lo preparó para lo que Dios iba a hacer. ¿Y cómo sabe usted que lo preparó para lo que Dios iba a hacer? Porque en el capítulo 3, en donde Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque la vino dé su fruto, ¿o no? Aunque no haya vaca, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces Habacuc, ¿qué es lo que aprendió en la espera? ¿Sabe lo que pasó con Habacuc en esa espera? Se desarrolló, creció. Dios lo preparó, lo formó en medio de ese proceso para que Habacuc estuviese preparado para lo que Dios iba a hacer en él o para lo que él estaba orando a Dios, pidiendo a Dios que hiciera con ellos. Porque esa era la queja de Habacuc en el capítulo 1, que Dios hacía prosperar al impío. Y como que ellos, nada, como que no, ellos no tenían respuesta. Decían, no, ¿por qué prospera el impío y nosotros no? Si nosotros somos tu pueblo, si oramos, si clamamos, gemimos, ¿por qué nosotros no y ellos sí? Entonces lo que hace la espera, escúchame bien, es prepararnos. Y prepararnos para lo que viene, porque esperar, de acuerdo al diccionario, es tener esperanza de conseguir lo que se desea. Esperar, de acuerdo al diccionario, es confiar, creer y desear. Eso es esperar. De acuerdo al diccionario, es creer que va a suceder algo, especialmente si es favorable. Escúcheme bien, esperar es creer, es confiar. No solo desear, sino que creer y confiar que va a suceder algo, especialmente si eso que va a suceder es favorable para nosotros. Esperar es permanecer en el sitio donde se cree que sucederá algo. Esperar, de acuerdo al diccionario, es permanecer en el sitio. Escuche bien, es permanecer en el sitio a donde se cree que sucederá algo. Y esperar espiritualmente va más allá de la simple espera pasiva, sino que esperar implica una confianza activa en Dios y en las promesas de Dios, esperando con paciencia y expectativa en aquello que yo deseo, que yo quiero, que yo espero. Esperar es permanecer activo para lo que yo espero. Eso de acuerdo al diccionario, ya sea de la lengua española o el diccionario bíblico. Ya, eso es lo que muestra como significado de esperar. Por eso que esperar en Dios no es perder el tiempo. Escuche bien, esperar en Dios no es perder el tiempo, sino que esperar en Dios es prepararnos para lo que viene. Por eso dígale al de al lado, ¿estás esperando en Dios? Dígale, ¿estás esperando para lo que viene? Perdón, ¿te estás preparando para lo que viene? Porque si usted se está preparando para lo que viene, va a tener que permanecer en el lugar, escúcheme bien, en donde usted espera que suceda algo. Eso dice el diccionario. Vamos allí a Isaías 40, 31. Yo leyendo algo llegué a esta palabra que la he leído muchas veces, pero entendí algo aquí. Y tiene que ver justamente con esa palabra de esperar. Y dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Escucha bien. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes van a tener nuevas fuerzas? Los que esperan en Jehová. Y esperar, ¿qué le dije que era? Era estar firme en el lugar en donde usted espera que acontezca algo. ¿Sabe por qué usted desmaya? ¿Sabe por qué se cansa? Eso fue lo que entendí. ¿Sabe por qué se cansa? Porque deja de esperar en donde Dios quiere hacer algo con su vida. Porque eso habla el diccionario, que es esperar. Y llevo lo que dice el diccionario de esperar a esta palabra, y aquí me encuentro que dice que los que se esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Entonces, si usted está esperando, usted no puede desmayar. Si está esperando en Dios, no puede desmayar. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa, que en ese proceso de espera, que en ese tiempo de espera,
Hey, Dios a usted lo está preparando para colocar algo mayor. Tendrá nueva fuerza para colocar algo mayor, para conocer algo mayor. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, conforme esta palabra de Isaías, esperar no es perder el tiempo, pues. Porque los que se esperan a Jehová, ¿qué pasa? Van a tener nuevas fuerzas. ¿Para qué, pastor? Escúchame bien. Para hacer cosas, para caminar por sobre las circunstancias, por sobre las situaciones en las cuales usted y yo naturalmente no podríamos hacerlo. Los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas para sobreponerse a la enfermedad. Los que esperan a Jehová tienen nuevas fuerzas para sobreponerse a los problemas. Los que esperan en Jehová, tienen nuevas fuerzas para caminar por sobre ellos. Por eso dice, levantarán alas como las águilas. Escúcheme bien, ¿por qué? Porque los que esperan a Jehová, escúcheme bien, están en un proceso. Por eso le decía que esperar es prepararse para lo que viene. Entonces, conforme a esta palabra le decía, esperar no es perder el tiempo, sino que esperar es prepararnos para todo lo que viene. ¿Cuántos quieren tener nueva fuerza? Tienen que aprender a esperar en Dios. Porque si usted quiere tener nueva fuerza, si usted, escúcheme, quiere caminar por sobre sus circunstancias, si usted quiere estar por arriba y no por debajo de las situaciones que enfrenta, usted va a tener que esperar, aprender, escúcheme bien, a esperar en ese proceso mientras Dios lo prepara a usted para colocar en usted lo que necesita y usted ya no enfrente más las situaciones como las enfrentaba. Esperar es prepararnos para todo lo que Dios hará con nosotros. Por eso los que se esperan en Jehová, ¿qué sucederá? Van a tener nueva fuerza. Pero yo creo que todos alguna vez hemos sentido que la respuesta a aquello que estamos orando o la respuesta a aquello que hemos pedido a Dios muchas veces no ha llegado, ¿no? ¿Le ha pasado, no? Le decía yo. A todos nos ha pasado que como que hemos estado orando, esperando algo en Dios y como que algo no llega. ¿Y sabe por qué? Todo en algún momento yo creo que nos hemos sentido así. ¿Y sabe por qué? Porque la espera te va a meter en un proceso. Esperar, hermano, no es decir, no es que Dios llegue y te dé lo que estás pidiendo, sino que esperar es un proceso en donde usted es preparado, en donde usted es enseñado, en donde usted es formado. Escúcheme bien, esperar es un proceso. Por eso Habacuc pedía en el capítulo 1, en el capítulo 2 Dios le dijo, tenéis que esperar. Y en el capítulo 3 ya Habacuc había aprendido a esperar, había sido formado, preparado, y por eso decía, ahora no me importa que nada, que no suceda nada, que no vea nada, total. Yo con todo alabaré al Señor, al Dios de mi salvación. ¿Sabe por qué? Porque la espera, ¿qué es lo que hizo? Hizo que Dios colocara nueva fuerza en él. ¿Fuerza para qué? Dice, ¿para qué? Para correr y no cansarse, caminar y no fatigarse. Por eso le decía, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. Que cuando hemos orado a Dios por algo, como que lo único que pareciera que hay es solo silencio. Y se lo pregunto porque yo muchas veces también me he sentido así. Y es más, humanamente hablando, usted no se imagina cómo a mí me gustaría que al orarle a Dios de madrugada, Dios me sanara así. Porque ¿quién no desea eso? Orarle a Dios y que Dios le dé una respuesta al tiro. ¿O no? Yo creo que todos deseamos eso. ¿Me gustaría quizás que Dios hiciera eso? Claro que me gustaría. Yo creo que a todos. Pero como ya le dije antes, el confiar y el esperar en Dios no es perder el tiempo. Y eso es lo que tenemos que aprender en el proceso. Que el esperar en Dios no es perder el tiempo, sino que el esperar en Dios, va a traer algo nuevo sobre nosotros, sobre nuestras vidas, pues. Porque esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea, ¿o no? Claro, esperar es desear, esperar es confiar, esperar es creer, esperar es creer que va a suceder algo, especialmente si es favorable en favor de nosotros.
Eso es esperar, es permanecer en el sitio donde se cree que sucederá algo. El problema nuestro es que no sucede nada y pasa el tiempo y parece que toda la vida esperáramos porque, no esperamos en donde Dios quiere hacer algo en nosotros. Y esperar espiritualmente le dije que va más allá de la simple espera pasiva. Sino que esperar implica una confianza activa en Dios. O sea, no me detengo mientras espero que Dios renueve mi fuerza. No me detengo mientras espero que Dios, escúcheme bien, renueve mi fuerza. Por eso que de camino la Biblia dice que Dios quita la carga. Porque esperar en Dios no es una espera pasiva, sino que implica una confianza activa en Dios. Esperar implica accionar a través de sus promesas, esperando con paciencia y con expectativa lo que Dios hará. Cuando usted está con expectativa esperando algo, usted no se mueve del lugar en donde usted espera que Dios haga algo. ¿O no? ¿O no? Claro, no nos movemos. Si es orando, seguimos orando. Si es buscando de Dios, seguimos buscando. Pero no nos movemos de ese lugar en donde estamos esperando que Dios haga algo en favor de nosotros, en donde tenemos expectativas. Porque esperar es permanecer activo para lo que espero. Claro, por eso Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová, ¿qué sucederá? Dice, tendrán nueva fuerza, y eso me habla de que hay una espera, de que hay también un proceso en ese tiempo, en ese lapso. Pero que en ese proceso, que en esa espera habrá también una respuesta de parte de Dios. Por eso Isaías dice, pero los que esperan a Jehová, no solo esperan, no pierden el tiempo, sino que dice, recibirán nueva fuerza. Escuche bien, no se pierde el tiempo, sino que recibirá algo de parte del Señor si usted espera en Él. Nosotros muchas veces esperamos y muchas veces le pedimos a Dios y Dios nos coloca a esperar, pero nosotros nos cansamos. Claro, le pedimos que Dios haga algo en nosotros, pero no nos gusta esperar. Dios nos coloca en algo, hermano, y nos salimos solos. ¿Sabe por qué? Porque nos impacientamos y Dios no trabaja en la impaciencia. Dios trabaja en la espera. Dios trabaja en un proceso. Dios trabaja a través del propósito en su vida. Por eso cuando Pablo le dice, quítame este aguijón, ¿qué le hace Dios? ¿Qué le dice Dios? Bástate mi gracia, se espera. Aprende, confía, da gracias. Y Pablo en su desesperación le pidió a Dios que le quitara un malestar. Quizás como un problema que podamos tener nosotros. Por eso nos cansamos de esperar, porque Dios no nos responde como queremos, nos responde como necesitamos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, porque esperar no es perder el tiempo. Porque el esperar en Jehová es para recibir lo que necesitas para correr y no cansarte. Por eso Isaías dice, correrán y no se cansarán. Porque ¿de qué sirve que tú quieras nueva fuerza, hermano, si cada situación te cansa, te detiene? ¿De qué te sirve pedirle a Dios y que Dios te responda si a la siguiente situación vas a estar en la misma condición? Por eso que esperar en Dios es un proceso, porque en ese proceso Dios te forma. En ese proceso Dios cambia tu manera de pensar. En ese proceso Dios cambia tu manera de creer. Por eso que después cuando se presentan situaciones tú no te cansas. Tú no te fatigas. Porque ahora son las fuerzas de Dios operando a través de ti, a través de un entendimiento, de una revelación. Escúchame bien, de lo que estabas pidiendo realmente a Dios. ¿Y por qué? Porque se esperan de parte de Dios lo que necesitaban para eso, para no cansarse, para no fatigarse, para no desmayar en medio de eso. Por eso si estás en un proceso, espera. Mira al de al lado, dígale, si estás en un proceso, espera. Claro, si estás como en el desierto, espera. Si no has visto la respuesta en medio de la enfermedad, espera. Si no estás viendo la salida a tu situación o problema, espera. Espera, aprende a esperar en Dios, porque si esperas en Dios tendrás respuesta de Dios. Si esperas en Dios tendrás respuesta de Dios, tendrás la salida de Dios.
¿Tendremos la sanidad de Dios? ¿Se nos manifestará? Porque según esta palabra de Dios, el esperar en Dios no es perder el tiempo, pues. Por eso dice, los que se esperan a Jehová perderán su tiempo. Dice, no, tendrán nuevas fuerzas. Escuche bien, tendremos nuevas fuerzas. Sino que esperar en Dios es prepararse para eso que esperamos de parte de Dios. Por eso dice tendrán, habla de, no dice, hey, se les dará nueva fuerza o les doy nueva fuerza. Habla de un proceso, de un tiempo entre lo que esperamos y el resultado de lo que esperamos. Porque esta palabra de Isaías me habla que el esperar demandará un proceso. Por eso los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Hay una promesa ahí. Y eso es algo que debemos conocer, porque es por eso que usted muchas veces dice, pero si yo estoy orando, pastor, si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, pastor, pero parece que nada pasa, nada sucede, no hay cambio, pastor, en la situación que enfrento. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe lo que es esperar. Usted lo que sabe es pedir, pero no esperar para lo que pidió. Por eso muchas veces oramos y decimos, ay, parece que Dios no me contesta. Y creyendo usted que Dios va a responderle a usted porque está desesperado. Dios no trabaja así. Dios no trabaja por desesperación. Dios trabaja a través de un propósito. Usted y yo fuimos llamados con un propósito. Estamos aquí en esta tierra con un propósito. Por eso Dios no espere que Dios a usted le responda porque está llorando más, está llorando menos, porque está desesperado, está más angustiado. No. Dios le va a responder porque hay un propósito. Escúcheme bien con usted. Y Dios trabaja a través de ese propósito. Por eso Pablo cuando dice, quítame este aguijón, Dios le dice, ¿qué está diciéndole? Basta de mi gracia. Y ahí Pablo entiende algo. Por eso dice, ahora entiendo que cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué era fuerte cuando era débil? Porque dejaba que Dios operara, la fuerza de Dios a través de él. Por eso era fuerte. No naturalmente, sino porque, escuche, dejaba que Dios operara, que la palabra operara en la vida de él. Porque es ahí, es cuando pasa eso, es cuando Dios nos mete en esa espera que empezamos a pensar que estamos perdiendo el tiempo. O que Dios se olvidó de nosotros y es porque ignoramos esta palabra, no meditamos en esta palabra de Isaías. Una palabra que nos habla que cuando usted y yo esperamos en Dios no perdemos el tiempo, sino que cuando Dios nos mete en la espera es para prepararnos. Escucha bien, es para prepararnos. Por eso habla acá y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, después levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Escuche, pero primero usted necesita pasar el proceso para que Dios coloque en usted lo que usted necesita, que está pidiendo. Porque ¿a cuánto les gustaría correr, no sé, pues, como corre algún corredor? Usain Bolt. Oh, ya todos quisieran correr, patitas que te quiero, ¿no? ¿Sí o no? Pero para llegar a correr así usted tiene un proceso primero, ¿no? ¿Cierto que sí? Para llegar a ser bueno en lo que usted hace, primero tuvo que prepararse, ¿no? ¿Cierto que sí? Y en esa preparación tuvo un proceso, hubieron días buenos, días malos, días más o menos. Días de alegría, de frustraciones, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo cree usted que va a volar como las águilas, que va a correr y no se va a cansar, que va a caminar y no se va a fatigar si no quiere proceso? Por eso muchas veces se lo pasa cansado. Por eso muchas veces dice, oh no, ya no tengo ganas. Por eso muchas veces dice, no, yo ya quiero soltar la toalla ya. No veo cambio. ¿Y sabe por qué? Porque la espera es un proceso. La oración suya, escúcheme bien, tiene un tiempo de respuesta. La Biblia dice que todo lo que está debajo del cielo, todo lo que está acá en esta tierra tiene su tiempo y tiene su hora. Cuando Dios nos hace esperar es para recibir un tiempo de entrenamiento. Porque ¿quién puede correr y no cansarse si no entrena? ¿Quién puede caminar largos trechos, hermanos, si no se ha preparado para eso?
Por eso que el tiempo, cuando Dios nos hace esperar, es para recibir un tiempo de entrenamiento. Escuche bien, un tiempo de formación. Cuando Dios nos pone a esperar, es para poder alinearnos a su voz. Y esto fue algo que el apóstol Pablo lo entendió muy bien cuando él le pide a Dios que le quite aquel aguijón. El apóstol Pablo entendió que ese era un tiempo de proceso y de entrenamiento para Dios alinearnos, no a lo que Pablo quería, sino a la voz que Dios tenía para él. Escuche lo que dice Corintios, 2 Corintios 12, versos 7 al 10. El apóstol Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, o sea, para entender lo que tengo que hacer, para lo que Dios me llamó, para entender el proceso, dice: me fue dado un aguijón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. 8. Respecto, dice, a lo cual 3 veces, escuche bien, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces Pablo, oraba y oraba por una respuesta para lo que me enfrentaba, no? ¿Sí o no? Ahí lo dice. Que le rogaba al Señor, le había rogado 3 veces: por favor, Señor, ya estoy cansado, quítame esto, dame respuesta, quítame este aguijón, ¿o no? Sí, pero Pablo dice: ¿por qué le fue dado? Claro, y Pablo no entendía que aquí estaba en un proceso. Por eso no había voz de Dios, no había respuesta de Dios para él. Pero escuchen lo que dice el verso siguiente. Dice: y me ha dicho. ¿Quién le dijo? Dios. ¿Qué le dijo? Le dijo: bástate mi gracia. ¿Por qué le dijo? Le da el por qué. Le dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad, pues. En ese entrenamiento, pues. En ese desierto, en ese problema, en esa enfermedad, en esa situación. Ahí, escuche bien, se perfecciona el poder de Dios. No cuando usted cree que puede, no cuando usted se siente capaz, sino que muchas veces en medio de esos procesos, en medio de esas situaciones, en medio de esas oraciones sin respuesta que muchas veces hay en usted. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, aquí entendió el tiro. Pablo fue blandito de cabeza. Por eso dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que entendió? Dice: para que repose sobre mí lo que Dios le dijo a Díaz: mi poder se perfecciona en la debilidad. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Entonces hay algo que Dios quiere hacer con ustedes en la espera, ¿no? ¿Sí? Y el esperar entonces no es perder el tiempo, pues. El esperar es para que repose el poder de Dios sobre su vida, sobre esa situación en donde que usted enfrenta y no encuentra salida. Verso 10. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Dice bien. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿o no? Pablo dice que se gozaba, o sea que permanecía ahí también, pues en medio de eso. Que no estaba para atrás cuando habían situaciones. Que no se amedrentaba con las situaciones que enfrentaba, sino que se gozaba. Nosotros muchas veces en la espera, hermanos, solo nos quejamos. Solo pensamos: ¿y por qué Dios parece que no me responde? ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos coloca en la espera para traer nueva fuerza, para enseñarnos, para entrenarnos. Escúcheme, en medio de esos procesos, pero a nosotros no nos gustan, nos salimos de ahí. No, hasta aquí nomás, yo creo que ya no. Y Pablo no hace eso. Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué es lo que hace ahora? Me gozo en esas debilidades que tenía, en esos problemas, en esa enfermedad, en aquello que lo atacaba. En afrenta, dice, en necesidades, en persecución, en angustia. Porque Pablo entendió que cuando él era débil, entonces el poder de Dios se manifestaba a través de él. La respuesta de Dios se manifestaba en su vida. Por eso decía: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque eso hace el esperar en Dios.
Eso hace el esperar en Dios, nos procesa. El esperar en Dios nos prepara y nos entrena. El esperar en Dios nos da nuevas fuerzas, como dice Isaías. Esperar en Jehová nos hace levantar alas como las águilas, porque esperar en Dios no es perder el tiempo, pues. Porque el esperar en Jehová es para poder correr y no cansarse. Claro, esperar en Jehová, entrar en el proceso, en la espera de Dios, hermano, es para no cansarte cuando te toquen enfrentar situaciones. Esperar en Dios es para aprender a caminar y no fatigarte. Por eso Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces le he estado pidiendo a Dios que me responda, que me dé la salida, que me sane, que me abra esa puerta, que me bendiga. Y Pablo dice, parece que nada sucede. Pero escuche bien, Pablo dice también, dice, y me ha dicho Dios, porque sabe lo que se desarrolla en la espera, el discernimiento. ¿Sabe lo que usted aprende en esa espera cuando no hay respuesta, cuando parece que nada pasa? ¿Sabe lo que uno aprende en esa espera cuando uno permanece ahí? Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios, porque sin proceso usted camina, cualquier voz a usted le sirve. Cualquier pensamiento, su mente le habla, su entorno le habla. Y cualquier pensamiento, cualquier voz a nosotros nos sirve. Por eso Dios nos mete en la espera para que usted en medio de ese proceso aprenda a reconocer su voz. En la espera tú tienes que aprender a tener discernimiento. En la espera Dios te afina y te agudiza el discernimiento. Por eso usted dice, no, yo creo que todo esto que está pasando, esto tiene un propósito. No, yo puedo ver a Dios en medio de este problema. Yo puedo ver a Dios en medio de esta necesidad. Hermano, su discernimiento, entendimiento. El discernimiento, discernir es entender. El entendimiento se abre, lo abre Dios. Para poder ver cosas que otro no ve. Para poder identificar cosas, escúcheme bien, en donde parece que todo es al revés, todo es contrario. Usted identifica lo que Dios puede estar haciendo, lo que Dios está haciendo en medio de aquello. Aquí el apóstol Pablo entendió que él no estaba siendo detenido por Dios. Escúcheme bien, como muchas veces usted y yo pensamos en medio de las situaciones que enfrentamos. Pablo podía decir, parece que Dios me castigó. O no, Pablo podía decir así, pues hay mucha gente que dice, no, yo estoy seguro que ese es el castigo de Dios. ¿O no? Claro. Imagínense esa gente en el tiempo de Pablo, tiene que decir, seguro que Pablo hizo algo. Seguro que Pablo pecó. Porque el que no discierne, el que no entra al proceso, al que no le gusta la espera, hermano, habla porque habla, pero sin discernimiento. Sino que la espera, a la cual muchas veces nos lleva a Dios, es para darnos la capacidad para estar por encima de los problemas y las situaciones que enfrentamos cada día, así como lo hacen las águilas. Si la característica del águila, ¿sabe cuál es? Que enfrenta los problemas, no arranca de ellos, enfrenta los problemas, pero escuche, no ocupa fuerza para enfrentarlos, sino que ocupa la fuerza de los problemas para elevarse y colocarse sobre ellos. Esa es la característica del águila. Una de las características. Es para darnos fuerzas para correr y no cansarnos. Es para caminar y no fatigarnos. Por eso que esperar en Dios no es una pérdida de tiempo, sino que es un gran entrenamiento. ¿Por qué? Porque en medio de esa espera todos tenemos avances que a lo mejor no se ven, pero que ese avance, escúcheme bien, pero ese avance que usted tiene se llama preparación. Muchas veces usted está en la espera y usted dice, no, parece que nada sucede. Y como que otro lo ve y lo mira y lo dice, no, yo estoy mejor que tú. Yo voy más adelante que tú. Pero esa espera, escuche lo que hace, lo prepara a usted. Lo prepara a usted, es algo que otro no ve, pero que usted, escúcheme, que usted está recibiendo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo grande que Dios también quiere colocar en usted. Y la preparación es una preparación para lo que viene. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene cosas poderosas para usted. Por eso primero Dios, a través de esa espera que habla Isaías, Dios lo está formando, o Dios está formando cosas en usted, porque Dios tiene cosas poderosas para colocar en su vida. Amén. Isaías dice, pero los que esperan en Jehová, ¿qué es lo que van a recibir? Cosas poderosas. Amén.
Escúcheme bien, nuevas fuerzas, cuando habla de nuevas fuerzas no habla de ñeque. Escúcheme bien, habla de una respuesta en donde, hey, usted y yo no podemos hacer nada. Recibirán nuevas fuerzas los que esperan en Jehová, los que esperan sanidad, los que esperan, no sé, que se abra una puerta, los que esperan algo en Jehová, van a recibir algo mayor de parte de Dios, porque la fuerza de Dios no se compara con lo que la fuerza, con lo que usted y yo podemos hacer. Y para manifestarnos, las primero nos tiene que preparar. Por eso que esta espera de la cual le hablo no es de cualquier espera, sino de esperar en Dios. Y escuche estas 4 verdades de esa espera en Dios. Primeramente, una de estas 4 verdades es que Dios no trabaja con la ansiedad. Dios no trabaja con la ansiedad ni con aquella persona que está ansiosa. Por eso cuando usted se humilla, Dios dice, Señor, ¿y por qué no me responde, Señor? Usted se para igual sin respuesta. Y lloró todo lo que tenía que llorar, se deshidrató llorando. Y se paró sin respuesta. Porque Dios no trabaja, escúchame bien, con la ansiedad de la persona. ¿Se imagina si Dios fuera ansioso? Ya, toma, ahí tenés tu respuesta, déjame de joder ya. Y usted con la respuesta se muere. Y usted toma la respuesta y ya se le cera y al final pierde su vida o le va peor. Dios no es así. ¿O no? Claro, Dios no trabaja así. ¿Se imagina a Dios así? Usted ansioso y Dios le respondiera por su ansiedad. Ya, toma, sin medir nada a Dios para usted. Sin tener la precaución que lo que le pueda estar dando le puede hacer peor. Dios no se mueve así. Por eso es que Dios no trabaja con la ansiedad ni con aquella persona que está ansiosa. Y lo vemos a través de lo que dice el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces llegado, he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo estaba ansioso. 3 veces, no una vez, 3 veces le rogó al Señor que quitara ese dolor, ese aguijón que estaba en él. ¿Y qué hizo Dios? ¿Trabajó por la necesidad de Pablo? ¿Por la ansiedad de Pablo? ¿Por el apuro de Pablo que Dios le quitara 3 veces ya, pues Señor? ¿Qué le dijo? Espera, pues, hijo. Bástate mi gracia, espera. Confórmate. Entiende lo que hizo contigo, le dijo. Entonces ahí podemos ver el primer ejemplo que Dios no trabaja en la desesperanza, en la ansiedad. Entonces Dios no trabaja ni con la ansiedad ni tampoco con gente ansiosa, sino que Dios trabaja con propósitos. Porque la Biblia dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años para Él es como un. Por eso que el propósito de Dios, no es darnos soluciones rápidas, aunque Dios lo pueda hacer. Porque seríamos como no sé, ya, déjame joder, ya toma, ahí tenés, deja de joder. Si usted es así con un hijo, está mal. Porque usted tiene que medir lo que el hijo le pide, y si es capaz de poder ser responsable con ello, ¿no? ¿O no? Y papá, dame una pistola que dispare, ¿verdad? ¿Le imagina? Ya toma, no, ahí tenés, déjame joder, estoy mirando la novela. Por eso que el propósito de Dios no es darnos soluciones rápidas. ¿Por qué? Tampoco Dios está interesado en arreglarnos las situaciones de un día para otro, sino que Dios está interesado en trabajar en nuestro ser interior. Escúchame bien, en nuestro ser interior, porque cuando Dios trabaja ahí, escúchame, ahí recién tú eres fuerte, recibes fuerza. Porque Dios quiere formar algo en nosotros. Y usted y yo sabemos que formar algo requiere ¿de qué? De tiempo, po. Lo que sea que tenga que formar, escúcheme bien, requiere de tiempo. Formar algo requiere espera. Formar algo requiere un proceso. Habacuc capítulo 2, verso 3. Allí dice, aunque la visión tardara por un tiempo, le dice Dios, mas se apresura hacia el fin, le dice, y no mentirá. Sí. O sea, lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc, viene algo grande para ti. Viene algo grande para el pueblo. Pero escucha lo que le dice. Le dice, pero aunque tarde, aunque se demore, espéralo, le dice. ¿O no? Aunque se demore,
Espéralo. ¿Y por qué usted y yo no podemos esperar cuando Dios nos habla? ¿Por qué cree usted que Dios le hable y lo va a hacer así instantáneamente? Va a hacer instantáneamente lo que usted quiere que Dios le dé. Si lo que Dios busca es trabajar, escúcheme bien, es colocar, es formar algo en su interior. Porque ¿de qué sirve que Dios le dé algo si va a terminar igual después? ¿O no? Lo dejo yo muy calladito hoy día. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. O sea, Dios lo va a traer rápida. Pero primero un proceso. Primero nos enseña, primero nos forma. Por eso dice, y no mentirá. Dice, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Esa es la orden de Dios. Escúcheme bien, que se espere lo que Dios va a hacer. O sea, Dios lo mete a Habacuc en una espera para hacerlo entender lo que no entendía. Por eso le dice, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, Dios le da la garantía de que va a venir lo que Habacuc oraba en el capítulo 1. Pero primero le dice, vas a tener que esperarlo. Y la espera, escúcheme bien, es un proceso. Es un proceso, le dije ya, que es de formación. Que dé preparación para lo que Dios quiere hacer, para lo que Dios va a colocar en nosotros, los que esperan en Jehová. Dios va a colocar nueva fuerza. Porque aquí hay una visión, de acuerdo a lo que dice Habacuc. Aquí hay algo que va a llegar. Se va a tardar. Pero Habacuc le dice a Dios que tenía que esperarlo. Claro, tenía que esperarlo porque eso fue lo que le dijo Dios a Habacuc. Dios le dijo, te voy a dar algo que va a tardar. Pero tienes que aprender a esperarlo. Sin duda le dijo, vendrá y no mentirá. Pero tienes que aprender a esperarlo. Porque te repito, en esa espera Dios nos forma. Por eso que Habacuc es formado en esa espera y en el capítulo 3 ya no le importa que venga o no venga, él con todo alaba y glorifica al Dios de su salvación. Escúcheme bien. Si usted es capaz de alabar a Dios, glorificar a Dios en medio de sus problemas, escuche, y renegar y renunciar al problema para dar gloria a Dios, entonces pasó su espera. Usted está en la hora de que Dios traiga una respuesta a su vida. Pero si usted todavía patalea, hermano, porque no sé, le faltó la mantequilla para el pan, había margarina, entonces tiene que seguir esperando. Tiene que seguir en el proceso. Escúcheme bien, porque la espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de formación. Es un tiempo que Dios está provocando a nosotros para enseñarnos, para poder colocar, escúcheme, más de lo que usted le ha pedido, porque eso dice la Biblia, que Dios nos da más de lo que pedimos y entendemos. Dios nunca va a pensar como usted. Escuche, el pensamiento de Dios, dice Isaías, es mucho más grande. Sus caminos son mucho más altos, ¿o no? Entonces, ¿qué espera usted? ¿Que Dios le va a dar el poquito que usted pide? ¿O lo que Dios ha preparado realmente para su vida? Y como lo que Dios ha preparado realmente para nuestra vida, hermano, es tan grande, más de lo que pedimos y entendemos. Escúcheme, Dios nos tiene que preparar. Dios nos tiene que prepararnos. Si usted es capaz, escuche, no es capaz ni de aguantar, soportar lo que vive. ¿Cómo va a poder aguantar lo que Dios ha preparado para su vida? Si no es preparado, si no es formado, si no es pasado primero por el proceso. Porque aquí hay una visión, le dije, hay algo que va a llegar, pero Dios le dice, se va a tardar, pero Habacuc tenía que esperarlo, pues. Claro, porque el gran propósito de Dios no es solo darnos o solo solucionarnos las cosas terrenales. Acuérdese lo que dice la Biblia. La Biblia nos muestra que eso es secundario, la Biblia nos muestra que eso es añadidura, ¿o no? ¿O no? Entonces cuando usted aprenda, escúcheme bien, a identificar lo primero de la añadidura, escúcheme bien, usted va a estar preparado para recibir lo que Dios quiere darle. Porque si no va a andar corriendo siempre detrás de la añadidura,
va a correr y se va a cansar, va a renegar, va a patalear otra vez, va a caminar y ya no va a tener ganas de hacerlo. Porque hay que aprender a identificar, escúchame bien, lo primero. Hay que aprender a identificar lo que Dios quiere hacer con tu vida, porque lo demás es Dios el que se encarga de ello, recibirá nueva fuerza. Ahora que Dios lo va a hacer, sí, Dios lo va a hacer, pero el propósito está por encima de todo. El propósito que está por encima de todo es formarnos a la imagen, dice la Biblia, de su Hijo Jesús, ¿o no? Es el verdadero propósito. Es formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Porque Dios quiere que usted y yo seamos formados a la imagen de Cristo. Porque Dios quiere que tengamos la mente de Cristo, dice la Escritura. Imagínese usted y yo diciendo que tenemos mente de Cristo, que hemos sido formados y andamos a la siga de la añadidura. Imagínense diciendo que somos grandes espiritualmente y andamos a la siga de lo secundario y no de lo primero. Por eso que el esperar no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación, de formación. Porque Dios quiere que usted y yo seamos formados a la imagen de Cristo. Quiere que tengamos la mente de Cristo. Y eso no se forma de la noche a la mañana. ¿Sabe por qué? Porque requiere un proceso. Eso requiere un trabajo en el ser interior. Un cambio en nuestra manera de pensar. Claro, eso requiere un cambio, una transformación, o sea, un proceso. Y cuando habla de proceso, lo llevo esta palabra a un tiempo de espera. Por eso que se requiere un tiempo de espera, porque Dios no trabaja desde la ansiedad como lo hacemos usted y yo, porque Dios nunca improvisa. Ay, mi hijo me está pidiendo esto. Ella empezó a buscar Dios en un canal. Algo parecido, pille, toma. No, Dios no trabaja así. Nosotros, alguien nos pide, oye, mira, no pillé guachito lo que quería, pero ¿te sirve esto? Y la otra persona en la desesperación, como necesita, no sé, pero dámelo igual, me puede servir. Bueno, Dios no es así. Dios no trabaja, escúchame bien, no improvisa. Dios no nos dice, ahí tienes lo que me pides y ahora déjame tranquilo. No, Dios no trabaja así, porque Dios no trabaja porque usted le quiere meter presión a Dios, sino que Dios trabaja por propósito. Porque el propósito está primero, escúchame bien, que lo que tú le pides. Y como el propósito está primero que lo que usted le pide, Dios le va a dar siempre a usted conforme a su propósito. Por eso Jesús dijo claramente, pedid, dijo. Y no pedís para tus propósitos, pedís mal, dijo, porque pedís para tus propios deleites. Por eso Dios busca entrenarnos para que aprendamos a confiar en su palabra y en sus promesas, para que aprendamos a confiar en su carácter sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Y es por eso que usted y yo encontramos muchas veces que Dios se demora. ¿Cuántos han encontrado que Dios se demora en la respuesta que piden? Yo creo que todo. ¿Por qué te demoras tanto, Señor? Acordémonos de José. Él tuvo un sueño de parte de Dios, ¿o no? Pero Dios no se lo cumplió en el momento que se lo dio, sino que él pasó un tiempo de proceso. Él pasó por un tiempo de espera. José pasó por un tiempo de formación antes de llegar a cumplir el sueño que Dios le había dado. Y el sueño se lo dio el Señor. Pues Dios el que le dijo, hey, llegarás a ser... Esto es lo que vas a llegar, este es el lugar que te espera a ti. Porque esperar en Dios y en las promesas de Dios, ya le dije que eso no es perder el tiempo, porque no se olvide que Dios no trabaja en la ansiedad, sino desde un propósito eterno. Por eso que es esperar, es prepararnos para lo que viene. Número 2, la espera nos fortalece. La espera usted lo fortalece porque lo enseña, pues. Lo fortalece espiritualmente porque lo enseña a desarrollar su fe. Lo enseña a perseverar, si está dispuesto a esperar. Porque Dios sabe que usted y yo como humanos nos cuesta esperar, ¿o no? ¿Usted cree que Dios no sabe que a nosotros nos cuesta esperar? Y Dios también sabe, escúcheme bien,
que nos cuesta esperar, que nos duele esperar. Dios sabe que nos es difícil esperar. Y Dios también sabe que nuestra fuerza o nuestra capacidad humana no nos da para poder estar fuerte en medio de la espera, en medio del proceso. No nos da, su fuerza a usted no le da para poder estar fuerte en medio del proceso. Dios lo sabe. Por eso Dios nos fortalece cuando tú esperas en Jehová. Nos fortalece porque Él nos mete en la espera, pues. Y los que esperan en Jehová, a Jehová, ¿qué es lo que van a tener? Fuerza para poder esperar, pues, para poder aguantar el proceso, para poder aguantar el entrenamiento. Por eso Dios nos capacita en medio de esa espera. Acuérdese lo que dice Isaías, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Dios nos fortalece, Dios nos capacita, Dios nos forma y nos enseña en medio de la espera. ¿Y sabe por qué? Porque hay cosas que solo la espera logrará en nosotros, que la respuesta inmediata no. Hay cosas que solamente en la espera, el proceso, escúcheme bien, que solamente la espera y el proceso logrará en nosotros, que la respuesta inmediata de parte de Dios no logrará. Porque yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuánta gente recibió milagro? Milagro, una respuesta sobrenatural de Dios, así sin pedirle la opinión a nadie. Dios hizo algo. ¿Y cuántos milagros andan allá afuera? Entonces, ¿qué es más grande? ¿La espera o el milagro? Porque ese con el milagro y todo se va a perder igual. Pero el que ha sido formado, el que ha sido enseñado, el que ha sido procesado, ese va a recibir una fuerza para seguir esperando aunque no reciba nada. ¿O no? Porque su confianza no está en lo que espera. Está, escúchame bien, en el poder de Dios. Radica en el poder de Dios. Ese poder que lo hace fuerte a él cuando parece que todo es debilidad. Pero el que recibe, por eso que hay gente que ha recibido bendición y dice, oh no, Dios a mí me bendijo y se fue con la bendición. Se va a perder, pues, si Dios no tiene problema en bendecirnos. El anhelo de Dios es bendecirnos. Desde el principio de la creación Dios bendijo al hombre. Antes de mandarlo a labrar la tierra dice que lo bendijo. Desde el principio el anhelo de Dios es bendecirnos. Porque hay cosas, escúcheme bien, hay carácter, hay fuerzas que se forman en nosotros en la espera, con procesos y no con milagros. Porque en la espera y en los procesos se alcanzan cosas que no se alcanzan con los milagros. Por eso la espera y los procesos nos maduran en nuestra fe. Nos llevan a alcanzar una madurez en cuanto a la fe. Porque hay un nivel de madurez en nosotros que no se logrará con milagros, sino con espera, con procesos. Veamos qué fue lo que hizo el proceso o la espera en Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Mire, ya casi termino. ¿Qué hizo la espera, el proceso en Habacuc? Esto fue lo que hizo. Ya no lo hizo quejarse ante Dios, decirle, ¿por qué no me responde? Porque el impío prospera y nosotros no. Sino que ahora dice, aunque la higuera no florezca, escucha bien, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, mire lo que dice, y no haya vacas en los corrales, 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es el mismo Habacuc que se quejaba en el capítulo 1. Que Dios lo puso a esperar. En el capítulo 2 le dijo, espérala, ten paciencia, yo te di una visión, preocúpate de escribirla en tabla, preocúpate de no olvidarte de ella, preocúpate de recordarla, le dijo, porque sin duda vendrá, le dijo, pero espérala, le dijo, porque se va a tardar, o sea, porque te voy a meter en un proceso. Se iba a tardar no porque Dios no pudiera traerla al tiro, sino porque Él necesitaba entender cómo operaba Dios y en qué operaba. Y por eso muchas veces usted entra en ese proceso y como no lo entiende, da vuelta en el proceso. ¿Y sabe por qué no lo entiende? Porque cuando Dios lo mete ahí, usted se sale de ahí. Cuando Dios lo mete a esperar, usted dice, no, ya no quiero esperar más. Me voy, salgo de ese proceso. Aquí Habacuc aprendió, escúcheme bien, lo que era esperar, lo que era el proceso. Por eso dice, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Con qué? Aunque no hubiera nada de aquello
Porque en el capítulo 1 se quejaba que quería. Aunque yo no vea todo eso, dijo. Y aunque mucho más, aunque no vea nada, dijo, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Usted se goza aunque no vea nada? Porque ahí está, escúcheme bien. ¿Cómo se puede, el parámetro, cómo se puede decir? El medidor de su crecimiento. Se goza cuando no ve la respuesta. Se goza, mira a Dios como el Dios de su salvación, de su respuesta, aunque usted no vea nada. Porque ese, escúcheme bien, es el medidor de su crecimiento, de si usted está preparado para lo que le está pidiendo a Dios o no. Pues. Ahí lo muestra. Claro, por eso lleve esto a su vida. Se alegra usted con todo, aunque no vea nada, aunque le falte la mantequilla, el queso, el manjar. Porque más no le falta si Dios no es injusto. Se alegra con todo, aunque no vea eso, aunque no vea sanidad, aunque parezca que Dios no le escucha, porque no es que Dios no le escuche, Dios lo puso en espera. Y lo puso en espera para que usted aprenda a confiar en Él, a esperar en Él, a gozarse en Él, a entender que Él es el Dios de su salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Escuchen bien, mire lo que dice ahora. Ahora no dice, mira, estoy mirando cómo al otro le va bien y a mí no. Estoy llorando, hago las cosas bien, pastor, y nada me resulta. No. Él dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O sea, es como lo que decía Isaías. Le da fuerza, escúcheme bien, es Dios el que da fuerza, el que renueva su fuerza. Es Dios el que lo hace caminar y no fatigarse, el que lo hace correr sin cansarse. Habacuc, cuando entendió el proceso, dijo, Jehová el Señor es mi salvación, el cual hace mis pies livianitos como de cebra, puedo andar donde otro no anda. Y en mis alturas me hace andar. Porque la espera en Dios y en sus promesas no es perder el tiempo, sino que es un proceso de maduración de nuestra fe. Es un tiempo de crecimiento, es un tiempo para fortalecer nuestra confianza en Dios, fortalecer nuestra confianza en su palabra y en sus promesas. Porque son los procesos los que limpian las intenciones del corazón y los pensamientos que hay en nuestra mente. Eso hace el proceso y la espera. Y por eso que el proceso llega a ser más grande que el milagro. ¿Sabe por qué? Porque el milagro nos da algo para contar, más el proceso nos lleva a la madurez espiritual para recibir nuestra herencia. Usted recibe un milagro, oh, Dios hizo esto en mi vida, pero el proceso te lleva a la madurez, no para un milagro, sino que para recibir una herencia. Número 3, y aquí ya más cortito termino. La espera activa el discernimiento espiritual. Cuando usted está esperando algo y mientras más lo mira, más se agudiza su vista, ¿no? ¿Sí o no? Mientras más lo mira, más se enfoca. La espera activa el discernimiento espiritual porque la espera nos ayuda a entender muchas cosas espirituales. Por eso que la persona que se acelera generalmente se equivoca. Se equivoca ahora o el resultado de la equivocación lo va a tener después. ¿Sabe por qué? Porque se aceleró, corrió, pero sin dirección. En cambio la espera, escúcheme bien, nos ayuda a entender muchas cosas espirituales. Por eso que el que se espera en Jehová entiende por qué se espera y sabe lo que va a ocurrir aunque no vea, escúchame bien lo que quiere ver. Y es por eso que muchos creyentes quieren este discernimiento espiritual. Hay muchos que quieren entender cosas espirituales, pero Dios los pone en ese proceso para eso y ellos inmediatamente se quieren salir de ahí, de donde Dios los colocó, porque no les gusta la espera, no les gusta la formación, no les gustan los procesos. Dios los pone en una espera, pero ellos inmediatamente se quieren salir de ahí porque se desesperan. Cuando la espera ejercita y nos activa el discernimiento espiritual. La espera nos ayuda a entender cosas espirituales que no se dan de otra manera. Salmo 25:5. Dice, encamíname en tu verdad. ¿Quién? El salmista escucha lo que dice. Dice, y enséñame. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, dice, todo el día. Pero esperar en Dios no es pasividad.
Esperar en Dios no es dormir. Esperar en Dios no es ponerse a hacer zapping porque se está esperando en Dios. No es eso. Esperar en Dios es aprender a caminar escuchando la voz de Él. Es aprender a ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo para poder alinearnos nosotros a la voz de Él. Porque Dios habla mientras estamos esperando. Es por eso que esperar en Dios es llevar nuestra alma a reposar en Él. Un ejemplo, eso fue lo que hizo Ana. ¿Se acuerda Ana? Ella en medio de su angustia fue un día al templo y derramó su corazón, dice la Biblia. Derramó su alma. Y en medio de esa angustia de Ana, Dios, escuche, puso un sentir en ella. Y ese sentir fue de entregar su primer hijo al templo para el servicio a Dios. ¿Por qué lloraba Ana? ¿Por qué tenía pena, tanta amargura Ana? A ver. ¿Era solo porque Penina la molestaba o porque no podía concebir ella? Porque no podía concebir. Su esposo la amaba más a ella, la prefería a ella. Lo mejor era para ella, pero ella no podía concebir y tenía una gran amargura. Escúcheme, pero ella, ¿qué es lo que hace? Descansa en Dios, derrama su alma en Dios y Dios le habló. Porque usted cree que Ana iba a dar a lo que no tenía, lo que anhelaba tener, se lo iba a pedir a Dios para deshacerse al tiro de él. ¿Usted cree que eso le vino así a Ana? No, esa fue una revelación de Dios mientras ella se humillaba. Porque en la espera Dios nos habla. Usted y yo aprendemos a escuchar a Dios. Por eso es que cuando más problemas tienes, más te humillas a Dios, te levantas, y Dios te llama a algo, Dios necesita algo de ti, tú activas al tiro, tú eres el primero en hacer esto, el primero en decirme aquí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque en la espera Dios te habla. Y Dios te habla no conforme a tus circunstancias, sino que Dios te habla conforme a lo que Dios está haciendo en ti mientras tú te derramas. Y ahí vemos que Dios no solo le dio una respuesta en medio de su espera a Ana, sino que Dios también le reveló cosas a Ana, porque la espera no es perder tiempo. Número 4, terminando. El que espera bien, escuche bien esto, número 4. El que espera bien, el que espera de la mejor manera, recibe mucho más de lo que pidió. Porque ya le dije que la espera no es perder tiempo. Porque a lo mejor usted puede estar necesitando un milagro para su vida y Dios se lo puede dar, no tiene problema. Dios tiene el poder, es sobrenatural, Dios es todopoderoso. Pero usted recibirá solo ese milagro que espera o que pide. Pero si usted aprende a esperar en Dios, yo estoy seguro que usted recibirá mucho más de lo que pidió. Porque Efesios capítulo 3, verso 20 dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces la espera no solo trae lo que se nos prometió, sino que la espera trae una medida mucho más grande de lo que usted y yo estamos pensando. Esa es la razón por la cual muchas veces llegan voces contrarias a nosotros, como las voces que muchas veces nos dicen que es Dios quien muchas veces nos está castigando. Porque esas voces saben de qué nos quieren alejar. De que usted y yo no esperemos bien conforme a la palabra de Dios. Pero Dios no nos está castigando cuando nos hace esperar, sino que Dios está formando algo en nosotros. Escúcheme bien. Dios está posicionando nuestras vidas para algo mucho más abundante en nosotros. El paralítico de Betesda, póngase en pie. El paralítico, por favor. El paralítico de Betesda, ¿cuánto esperó? ¿Cuánto esperó el paralítico de Betesda? Termino con este ejemplo. Tengo mucho más con esto, porque de verdad que hay algo tremendo en esto. Pero ¿cuántas veces se acuerda cuántos años esperó el paralítico de Betesda? Dice que esperó 38 años. Oiga, eso sí que esperar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Esperar 38 años, imagínense. Dice que todos los días estaba en el pórtico arriba y de vez en cuando, eso hablaba de una vez al año, bajaba un ángel, Dios enviaba un ángel, bajaba un ángel y movía las fuentes de esa agua y el que entraba primero recibía un milagro. Pero el paralítico era paralítico y se ganaba arriba. Me imagino yo que el ciego caminaba afirmado, pero llegaba. El sordo no le importaba a la gente que corría, pero él llegaba. Pero él nunca llegaba, siempre entraba otro primero que él, dice la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Pero cuánto tiempo esperó? 38 años. ¿Y qué es lo que hace la espera? La buena espera. A ver, aquí lo pilla el tiro, ve que no está pendiente, quiere puro irse para la casa. Y se va a perder lo mejor del mensaje. ¿Qué es lo que hace la espera?
La buena espera. El punto número 4. No, la buena espera nos da algo mucho más de lo que esperamos, dijimos. Efesios 3:20 decía, ahí está. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, ¿cierto? O pensamos, ¿cierto que sí? O sea, entonces hay algo que Dios nos... Escúcheme, la espera, la buena espera nos lleva a recibir algo mucho más poderoso, más grande que lo que esperamos, ¿no? Porque ¿quién llegó? Escúcheme bien, a darle el milagro que esperaba este paralítico. ¿Quién fue? ¿El ángel? No, la Biblia dice que fue el que enviaba al ángel. ¿O no? O sea, el Hijo de Dios mismo fue el que fue a darle el milagro. Por eso le decía, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué va Jesús mismo? Escúcheme bien, a una fuente donde había mucho más con una necesidad, pero va donde ese hombre. Porque fue a ese. Porque llevaba 38 años esperando. No entraba, no alcanzaba, pero él no se dejaba, escúcheme bien, él no dejaba de esperar lo que le pedía a Dios. Y esos 38 años a lo mejor lo metieron en un proceso en donde quizás cada vez que llegaba a su casa y le decían, viste, fuiste a puro perder el tiempo. A lo mejor llegaba a su casa, salía, lo tenían que ir a colocar y me imagino que lo iban a dejar ahí y tenían que irlo a buscar. Imagínese usted 38 años cambiándole pañales a un familiar enfermo que no pueda valerse por sí mismo. 38 años, ¿cómo termina usted? Honestamente. No me responda, pero piense. Imagínese 38 años este hombre sacándolo de la casa, llevándolo, colocándolo en una escalera porque estaba al final de arriba de la escala, dice, que él cuando bajaba no alcanzaba a llegar, por eso no llegaba. 38 años, imagínese, la gente llevándolo, yéndolo, trayéndolo, porque todos los días estaba ahí. Si por esa razón Jesús va a ir, porque había un hombre que no había dejado, escúcheme bien, de esperar. Había un hombre que no había dejado de esperar, escúcheme bien, por lo que él necesitaba de parte de Dios. Por eso que una buena espera, ¿qué es lo que va a provocar? Algo mucho mayor, mucho más poderoso, escúcheme bien, que lo que pedimos y entendemos. Por eso no envía el ángel, no tuvo que ir un ángel a decirle, hey, ¿quieres ser sano? Fue el Hijo de Dios mismo. El Hijo de Dios mismo fue el que fue y le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque no dice la Biblia que le preguntó todo, fue a donde él, a él le preguntó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace una buena espera? ¿Qué es lo que hace el mantenerte en el proceso y no salir de ahí aunque no veas nada? Te tiene que llevar a gozarte. Me imagino que ese paralítico veía como el ángel sanaba a los que alcanzaban a entrar y decía, oh guacho, fuiste sano, qué bueno, ya me tocará a mí. Una buena espera. Gozarte con lo que Dios está haciendo, aunque no lo haga contigo. Gozarte, aunque no lo haga contigo. Yo me alegro cuando me toca orar por un enfermo, porque oro no desde la posición que tengo, sino de la posición que Dios me da. Y no oro como enfermo, oro como sano. Porque ahí opera el poder, cuando tú eres débil. Ahí opera el poder de Cristo en nosotros. No opera cuando dice, no, yo en él, no. Opera cuando tú tienes la capacidad de decir, Señor, yo sin ti no puedo, pero yo en el nombre de Jesús ahora voy. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Pero por qué soy fuerte? Porque confío en lo que Dios ya hizo conmigo. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que entender nosotros con la espera. Escúcheme bien, que no es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo, sino que es un tiempo de preparación de parte de Dios para lo que tenemos que recibir. 38 años, quiere ser sano el hombre tanto, espera, decía, es que yo trato de meterme a la fuente y no alcanzo, no puedo, soy paralítico. Y Jesús le decía, ¿queréis ser sano? Y al final, aunque no pudiera responder como Cristo quería que respondiera, él conocía su espera y lo sanó al paralítico. Le dio su milagro. Por eso, ¿cuánto tiempo lleva esperando usted algo del Señor? ¿Cuánto tiempo de ese tiempo que lleva esperando ha renegado, ha reclamado? Y ahí va a encontrar la respuesta, ¿por qué lo que ha estado esperando no ha llegado todavía a su vida? Amén. Oremos a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Día de enseñanza, de aprender, Señor, de ti. Sabiendo, Padre, que la espera tiene un propósito. Sabiendo, Dios mío, que la espera, Señor, en la espera tú quieres formarnos
Tú quieres prepararnos, Señor, para lo que quieres hacer con nuestras vidas. Padre, yo oro en esta hora por esta palabra, por esta enseñanza, porque sé que a través de ella, Dios mío, no solo aprendemos, sino que somos formados y enseñados, Señor, Padre, y preparados para todo lo que tú vas a hacer. A través de tu palabra, a través de tu verdad, al conocerla somos libres de nuestros pensamientos. Padre, para empezar, Dios mío, a aferrarnos a los tuyos, para empezar a traer tus pensamientos a nuestra vida, a nuestra mente, Señor. Por eso te pedimos en esta noche que tú seas, Señor, Padre, dándonos el entendimiento, la sabiduría que necesitamos para poder, Dios mío, entender los procesos en los cuales estamos, Señor, y enfrentarlos con gozo, enfrentarlos con alegría, con confianza, con fe, sabiendo, Señor, que tú estás al control de todas las cosas. Padre, glorifícate, Señor, por tu palabra en cada necesidad. Glorifícate, Dios mío, en aquel que lleva tiempo esperando, que no entiende, se espera, que muchas veces ha dicho, Señor, ¿por qué? O ha preguntado, Señor, el por qué no ha podido tener su respuesta. Padre, que Él hoy día por medio de esta palabra la tenga.